El Camino de Santiago es mundialmente conocido. No hay un continente, no hay un territorio en este planeta que no sepa y que no conozca qué es el Camino de Santiago. Y de hecho vienen personas de todo el mundo a realizar este Camino de Santiago. Y además de todas las edades. Es adictivo porque el que pisa el Camino de Santiago ya vuelve a pisar el Camino de Santiago. No puede vivir sin el Camino de Santiago. En el propio camino no existen las lenguas, no existen las fronteras. Aquí estamos peregrinos de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, estamos peregrinos españoles, pero es que en el camino hay peregrinos de todo el mundo que no sabemos los idiomas, pero hablamos el mismo idioma, porque hablamos el idioma jacobeo y nos identificamos entre nosotros y somos capaces de conectar entre nosotros sin conocer las lenguas. No existen esas fronteras, aglutina personas, como digo, de todo el mundo, pero también es un nexo de unión de otras cosas, de esas personas, de asociaciones jacobeas, no como las nuestras, que estamos en un entramado y en una red y en unos nudos de camino. Aglutina también a las administraciones, pero desde todos los ámbitos, desde el local, al provincial, al regional, incluso ya, ¿no?, consejos jacobeos y el Consejo de Europa. El Camino de Santiago fue el primer itinerario cultural europeo, es patrimonio de la humanidad, pero ahora también, recientemente, la hospitalidad tradicional durante este año se ha declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, por lo cual, ¿qué os digo del Camino de Santiago? Que no es solo andar, que el Camino de Santiago es un modo de vida y es una manera de vivir. Decía Don Quijote a su querido Sancho Panza: ¡ay, querido escudero! El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y efectivamente, los peregrinos del Camino de Santiago deben de saber muchísimo, porque hay más de 88.000 kilómetros de caminos señalizados y cartografiados en toda Europa. Os decía que Europa se construía a través del Camino de Santiago. El mismo Juan Pablo II, cuando vino a España, dijo desde Santiago de Compostela un grito, lanzó un grito a la humanidad diciendo: Europa, vuelve a tus raíces. Y vuelve a tus raíces, que volviéramos a conectarnos entre nosotros. ¿Cómo? A través de los caminos de Santiago, que como veis, este mapa de Europa, ¿no?, es impresionante, ¿no?, por sus 88.000 kilómetros marcados. Volviéndonos ya, centrándonos en el Camino Mozárabe de Santiago. ¿Qué es el Camino Mozárabe de Santiago? Bueno, el Camino Mozárabe de Santiago toma el nombre de mozárabe por aquellos cristianos que vivían en territorio musulmán. A estos cristianos, que eran árabes, que tenían nombres árabes, que vestían como árabes, pero conservaban su reducto de fe cristiana, se le llamaba mozárabe. Con lo cual, todos los caminos del sur, que estábamos todos ocupados por Al-Ándalus, éramos mozárabes, de ahí toma ese nombre. A través de un proyecto de cooperación, como antes íbamos hablando, pero mucho antes, las asociaciones jacobeas que existían ya en el territorio, el camino mozárabe se pone en valor. Y aquí tenemos, es un camino en el que 6 provincias están implicadas, desde Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Badajoz, porque digamos que nuestro camino mozárabe como tal, ¿no?, sería más de Almería a Mérida, ¿no?, Jaén, Mérida, Córdoba, Mérida, ¿no?, todos conectamos, ¿no?, para llegar a Mérida, y es un camino que atraviesa 6 provincias, 2 comunidades autónomas, en el que 6 asociaciones estamos trabajando en cada una de estas provincias para ponerlo en valor, para dinamizarlo, para gestionarlo, y luego también una asociación de Francia, la Asociación Amigos del Camino Mozárabe de París, ¿vale? Solamente para el camino mozárabe. Aquí podéis ver, ¿no?, en este cuadro, ¿no?, de Almería a Granada, que tenemos 9 etapas: Granada-Córdoba, luego Córdoba-Mérida, ¿no?, y Mérida-Santiago. Y ya en Mérida, como bien ponemos aquí, se conecta con lo que antes le llamaban Vía de la Plata, que actualmente es Camino Mozárabe Vía de la Plata. Ya centrándonos en lo que sería nuestro camino desde Almería a Granada, pues como hemos estado viendo, ¿no?, en la magnífica presentación que nos ha hecho Andrea, por donde discurre, ¿no?, el camino va encadenando los distintos valles
de los distintos ríos, río Andalá, el río Nacimiento, el río Falada, el río Farde, Agua Blanca, va conectando a través de estos valles, bordeando todo lo que sería el macizo central de todo lo que es Sierra Nevada, ¿no? Es un camino que se divide en 9 etapas que además cada día esas etapas es un camino. Es diferente en cada una de ellas. Partimos desde la cota cero, desde el mar Mediterráneo en Almería, y vamos ascendiendo y vamos subiendo por ese encadenamiento de valles hasta que nos encontramos en Quenta, a 1440 metros, el techo del camino mozárabe. Y yo diría que el techo de los caminos de Santiago en España, porque exceptuando el Pirineo, y creo que no, tampoco, no hay un punto, un camino de Santiago más alto que el que tenemos aquí en nuestro camino mozárabe. Y como os digo, cada día es un camino nuevo, y es descubrir un camino nuevo, porque cada una de las etapas son completamente diferentes. Pasamos desde el mar al desierto, a climas continentales, a montañas, a bosques. En la primera parte, las 4 primeras etapas las tenemos divididas y están en la provincia de Almería, ¿no? Aquí veis una representación un poco de todo lo que encontramos desde que salimos de Almería. Hay 4 etapas, la primera hasta Rioja, después Rioja al Bolodí Habla y Habla Güeneja. Estas etapas se diseñan además con un número de kilometraje más o menos acorde a lo que una persona puede caminar cada día. Pero no solamente eso, también dónde pueden dormir. Porque claro, no estamos en la Edad Media, estamos en el siglo XXI. Y el peregrino del siglo XXI tiene que dormir en algún sitio, tiene que comer, tiene que descansar. Entonces, evidentemente, algunas de ellas pues, son un poco más cortas o otras un poco más largas, dependiendo de las capacidades de alojamiento que tenemos. No podemos olvidar que estamos en una zona donde los pueblos son muy pequeños. En la zona de Almería, concretamente, tenemos pueblos donde no se superan los 1000 habitantes. La mayoría son pueblos entre 500 habitantes y 800. 1000 habla, que es un poco más grande, y luego en esta zona del Cenete ocurre exactamente lo mismo hasta que llegamos a Guadix, que digamos ya que es el núcleo de población más extenso que existe. Precisamente está en Güeneja, hacemos el cambio del límite provincial, que además lo teníamos en esta diapositiva que veis aquí. Este es el límite de las provincias entre Almería y Granada. Y luego ya en Granada tenemos 5 etapas que van desde Güeneja al Alquife Guadix, Guadix La Peza Quenta y luego ya desde Quenta hasta Granada. Como estáis viendo, el paisaje de esta fotografía es completamente distinto. O sea, pasamos del mar al desierto, podemos encontrarnos luego en la nieve, bosques que diríamos que estamos en Galicia, que no parece que estuviéramos aquí, ¿no? Y en fin, es todo completamente un contraste brutal, paisajístico, cultural, arquitectónico, gastronómico. ¿Qué os voy a contar? Si yo es que estoy enamorada de esta tierra y de este camino. ¿Qué hacemos las asociaciones? ¿No? Pues, como os explicaba al principio, con el proyecto de cooperación se inicia una incipiente señalización del camino, pero claro, el camino, las administraciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, los GDR, trabajamos en unos ámbitos concretos, pero el camino es un único, como he explicado antes. El camino empieza en Almería y termina en Santiago. No entiende de fronteras ni de ámbitos de actuación, con lo cual hacía falta algo que enlazara esas zonas que se nos quedaban, esas islas que se nos quedaban vacías, donde la administración no podía llegar. Y fue así como a través de la asociación, bueno, ¿qué hicimos? Pues señalizar camino. ¿Con qué? Pues con lo que nuestro querido Elías Baliña, el gran precursor de los caminos de Santiago en España, nos dejó su herencia más importante, que es la queridísima flecha amarilla, y la que a los peregrinos, cada vez que vemos una, nos da un subidón porque sabemos que vamos en el camino correcto. Y nos dedicamos a señalizar todo el camino de Almería a Granada con esta flecha amarilla. Para nosotros esto era
una satisfacción enorme, pero también se nos generó un problema enorme, ¿no? Porque somos una asociación joven, somos una asociación con pocas personas, en activo, porque estamos casi todos trabajando, y esto en una Andalucía tiene muchísimo mantenimiento, porque el sol castiga profundamente y la flecha, el sol se las come, con lo cual esa señalización se pierde. Pero un peregrino no se nos puede perder, porque entonces es otro problema. ¿Qué hicimos? Bueno, pues a través de la asociación ideamos, oye, aquí hay que hacer un sistema más duradero, algo que tenga menos mantenimiento y que permita que el peregrino siempre pueda tener la seguridad de que no se va a perder. Y empezamos a poner balizas en diferentes puntos donde no se podía pintar, porque no había nada donde apoyarte, o porque además, bueno, lo que había, como os he comentado, no se deterioraba. Y empezamos a poner series de balizas con unos vinilos, unas pegatinas, pensando que esto ya era la solución. Se nos olvidó también, porque aquí en la asociación funcionamos a ensayo-error, ensayo-error, y nos dimos cuenta que no nos acordamos que estamos en Andalucía, que aquí en verano las temperaturas son muy elevadas, que eso es una chapa, y que cuando el sol le pega en verano 40 grados, el pegamento se despega. Y al final se te cae el vinilo y te quedaste sin señalización. Y empezamos a pintarla para, si ocurría eso, ¿no? que no nos pasara. Con lo cual, pues era otro problema, porque decíamos, esto no es solución. Siguiente paso, bueno, una señalización estable y duradera, sobre todo en esos puntos más conflictivos, que podían hacer que te pudieras equivocar, que no nos pasara, que se lo comiera el sol, mil cosas, ¿no? Y ahí es donde el destino, nosotros, yo que soy santiaguista, Santiago, pues nos puso en conocimiento con American Pilgrim de Camino, que es una asociación de Estados Unidos, donde todos los años sacan un programa de subvenciones para apoyar a asociaciones sin ánimos de lucro que trabajen en el Camino de Santiago. Y fue así como, gracias a ellos, pudimos poner monolitos de granito a lo largo de todo el camino entre Almería y Granada. Monolitos de granito que ya son duraderos, que indicaban eso, que eso no se lo come el sol, a no ser, bueno, y no se pierden, a no ser que te los quiten. Y bueno, y de ellos además hicimos 4 que eran kilométricos. Aquí vemos imágenes del kilómetro 100, que está en la Calahorra, y del kilómetro 200, que es donde termina el camino de Almería a Granada, que está en el convento de las Madres Comendadoras de Santiago, en el Realejo granadino. ¿Por qué en ese convento? Porque justo ahí el camino continúa desde Granada hacia Córdoba. Estas son imágenes que veis, son los hitos direccionales, y estos son también los hitos kilométricos. 150 está en La Peza y el 50 está en la provincia de Almería, en el Cortijo El Chono, en el término municipal entre Alboloduy y Nacimiento. Estos monolitos además se han puesto también incluso en la ciudad, en algunos sitios que eran un poco más conflictivos, porque estas señales que hicimos con el proyecto de cooperación eran muy bonitas, porque son muy bonitas, el logo es precioso y maravilloso, pero tampoco ideamos en aquellos momentos en que estamos en Andalucía, los azulejos son blancos, y las fachadas de nuestra Andalucía son blancas. Aquí no tenemos piedra y no trabajamos en construcciones de piedra, sino todo encalado en blanco. Este era un problema porque no se visualizaba, con lo cual en algunos puntos, para reforzar esa señalización, empezaron incluso en las ciudades a ponerse ya monolitos. ¿Cómo hacemos eso entre campos, ¿no? Entre pueblo y pueblo para señalizar? Pero, ¿qué hacíamos dentro de los cascos urbanos? Porque, claro, no vamos a ponernos a pintar lo que son los pueblos, con lo bonito que nos tenéis los pueblos, todos los habitantes que están en ellos, ¿no? Encalados, con sus macetas, adornados. Y entonces lo que hicimos fue, precisamente, poner ese símbolo de esa azulejería que se había utilizado para seguir la misma homogeneidad en todos los caminos de Santiago mozárabes que tenemos en Andalucía. Y así pues fuimos llenando los pueblos con estas señales que se hicieron con el proyecto de cooperación y luego además le quisimos dar un toque más de promoción a la cultura, un toque más de ese embellecimiento. ¿Con qué y cómo? Pues poniendo frases en azulejos de poetas locales que teníamos en la zona,
de peregrinos que nos escriben en los libros de los registros de los albergues, de personas del pueblo, del municipio, que quieren expresar un sentimiento o algo que les motiva el camino. Y fue así como hicimos partícipes a la población de que en su pueblo escribieran algo sobre el camino para que pudiéramos adornar y embellecer ese municipio que también nos acoge a todos los peregrinos. Luego, con el tiempo, es lo que voy a comentar, esas señales de azulejo blanca que son muy bonitas, pero son muy poco visibles, no solamente para nosotros los que vemos. Gracias también a un grupo de invidentes que tuvimos haciendo el camino con ellos, nos dimos cuenta que las personas con muy poca capacidad visual, si nosotros no somos capaces de verla, ellos, imaginaos, no la veían nada. Con lo cual, hemos empezado desde hace unos años a hacer sustituciones de esos azulejos por estos azulejos mucho más visibles, con fondo oscuro y flecha amarilla, donde ya no hay confusión ninguna y evidentemente se ven en todo. Otro tipo de señalizaciones que nos podemos encontrar en el camino, aparte de las que hemos visto, bueno, pues son distintos elementos que se van introduciendo ya por parte de iniciativas municipales, ¿no? Porque ellos mismos señalizan su pueblo y dentro de su pueblo, como ya han interiorizado el Camino de Santiago, es de ellos, porque es que es así. El Camino de Santiago no es de las asociaciones, el Camino de Santiago es de la gente del pueblo, es patrimonio del pueblo, como la fuente, como la iglesia, como cualquier otro recurso patrimonial que tienen en su municipio. Y entonces ellos ya, como lo tienen interiorizado, señalizan también por dónde va el Camino de Santiago, ¿no? Aquí vemos ejemplos, ¿no? Aquí, esto vemos, como esto, por ejemplo, que está en Marchal, esto está en Purullena, esto está en la Beza Camino de Quental, esto es en Quental. Son ya las propias iniciativas locales, las propias iniciativas municipales las que están señalizando sus recursos patrimoniales dentro de su municipio y entre ellos el Camino de Santiago, ¿no? Luego también, pues evidentemente, variantes del camino, ¿no? Que se han mejorado, que ya pues se han hecho y que al peregrino hay que darle una explicación clara cuando llega un momento de una variante, que se van a encontrar, ¿no? Qué kilómetros pueden tener por un lado o por otro, para que sepan si les interesa o no les interesa. Son señalizaciones que estamos viendo a lo largo del camino. Una vez que ya tenemos el camino marcado, ya está identificado, ya está perfectamente transitable, ¿qué hacemos también, ¿no? Nosotros como asociación, bueno, pues evidentemente recibimos y atendemos a los peregrinos. Tenemos además a la compañera aquí que nos recibe allí en Almería, se les ofrece la credencial, se les ofrece la guía del peregrino, se les da toda la información para que ellos puedan hacer su peregrinaje, ¿no? Porque además luego ya en los pueblos no van a tener problemas porque hay esa concienciación, ¿no? Del camino por donde pasa. Como os digo, los atendemos, los recibimos, los acogemos, nos gusta conocerlos a todos, bien en Almería, allí que los atiende la compañera en la asociación, bien aquí, por ejemplo, en cualquiera de los pueblos que estamos recorridos a lo largo del camino, ¿no? El compañero en Alquife, los compañeros en Jerez, Paco en Guadí, en los albergues, porque vamos también a visitar los albergues. En fin, nos gusta manosear a los peregrinos, nos gusta verlos, porque llevamos mucho tiempo escribiéndonos con ellos, hablando con ellos por teléfono, y necesitamos ponerle cara y necesitamos ese abrazo para sentir que estamos en esas familias agobiadas, porque nosotros, nuestra asociación, somos la familia en España de estos peregrinos que vienen de todo el mundo a recorrer el camino. Y aquí veis en los distintos imágenes, ¿no? Siempre intentamos manosearlo. Les damos la guía, es fundamental. Un peregrino necesita saber dónde puedo dormir, dónde puedo alojarme, qué opciones tengo. Y entonces ya empezamos a elaborar todos los meses, actualizamos una guía que va desde Almería hasta Mérida. Es una guía no descriptiva, eso lo tenemos en la página web, por donde va a girar a la derecha. Esa es otra información. Esto es una guía práctica. Es una guía exclusiva de alojamientos y albergues. Alojamientos y albergues que se van a encontrar por etapas, con un mapa, con un perfil de la ruta y que, como os digo, cada mes se actualiza porque puede haber variaciones de establecimientos que cierran, establecimientos que abren, pero luego además en esta guía no están todos los establecimientos, porque nosotros no somos una agencia de viajes, somos una asociación jacobea, por lo cual en esta guía
están los albergues municipales o albergues educativos y están los albergues de la red privada, pero aquellos albergues que tienen una diferenciación especial con el peregrino. Esa diferenciación puede venir desde muchas otras cosas, ¿no? Como puede ser la forma de acoger, pero fundamentalmente una diferenciación en lo que es el precio de ese alojamiento, porque un peregrino no es un turista. Podrá ser a lo mejor un turista después, pero un peregrino en camino es muy largo, necesita desayunar, necesita comer, necesita cenar, necesita alojarse, por lo cual hay que tener una diferenciación respecto a ello, porque para facilitar la accesibilidad a que todo el mundo pueda hacer el Camino de Santiago y no solamente aquellos que tengan un poder adquisitivo elevado. Con lo cual, en nuestra guía están los establecimientos privados que le cobran a los peregrinos solamente al aporte hasta un máximo de 30 euros. Todo el que está por encima de ese precio, pues bueno, se publicita en otros medios, que para eso están, ¿no? Que ya tenemos la guía, ya le hemos hecho eso, pero aquí nos debemos una asociación. Nosotros como asociación, aparte de debernos al camino, de pintarlo, mantenerlo, señalizarlo, ese manoseo que os digo, ¿no?, que nos gusta tener con los peregrinos, para nosotros el alma del camino es la hospitalidad. La hospitalidad es la base del camino y además nos hemos dado cuenta con el tiempo, nos ha dado el tiempo además la razón, que cada vez que se abren albergues de peregrinos, de uso exclusivo de peregrinos y albergues de hospitalidad, porque nosotros además fomentamos la hospitalidad tradicional jacobea, igual que se hacía en el siglo XI, pues eso ha propiciado a que cada vez sean más los peregrinos que vienen al camino porque encuentran esos lugares de acogida. Porque os vuelvo a repetir, el peregrino no es un turista, el peregrino busca otras sensaciones, busca otras cosas, y es lo que hablábamos en la primera diapositiva. El compartir, el volver a reconectarnos como especie, eso lo encontramos en los albergues de hospitalidad. ¿Cómo hemos hecho estos albergues de hospitalidad? Pues evidentemente gracias a la colaboración de los ayuntamientos. Sin ellos esto habría sido imposible de hacer, porque nosotros no tenemos recursos económicos para comprar un edificio, pero sí teníamos recursos económicos para poder optar a un equipamiento. Entonces hablamos con distintos ayuntamientos de pueblos, como os digo, de 500 habitantes, 800, 700, donde ellos no tienen recursos económicos para montar un albergue de peregrinos porque tienen 1000 problemas en un pueblo, da igual que tenga 500 habitantes, pero los problemas son los mismos que puedan tener en Madrid. Entonces, llegamos con ellos a un acuerdo de que ellos nos cedían un inmueble que tuvieran que no usaran, que los hay, y muchos, porque gracias a Dios, ahora, en estos momentos, tenemos buenas comunicaciones, tenemos buenas carreteras, y ya no viven los maestros en los pueblos. Es una pena por la parte de la exploración, pero por esta parte no, es una ventaja, ¿no?, que la comunicación nos haya permitido que puedan ir y venir. Ya no viven maestros en los pueblos, ya no viven forestales en los pueblos, ya no viven los médicos en los pueblos. Y todos esos edificios donde antes vivían estas personas que trabajaban en ese municipio se han quedado vacíos. Y es un edificio que un ayuntamiento tenía en desuso. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pues nosotros le planteamos a los ayuntamientos la oportunidad de que si ellos nos daban cedido, porque ese edificio es de ellos, es municipal y siempre va a ser municipal, ellos nos daban esa llave, ¿no?, para poder usar ese edificio, nosotros como asociación nos comprometíamos a hacer de ese edificio un albergue de peregrinos, en hospitalidad. Y fue así como llegamos a estos acuerdos y nosotros equipábamos ese albergue y lo convertíamos, ese edificio que estaba diáfano y vacío, en un albergue cálido y acogedor para peregrinos. Esto ocurrió ya, pues, por ejemplo, en el albergue del Rioja. Esto lo encontramos en la primera etapa. Esto era una nave que tenían en un complejo deportivo donde guardaban la maquinaria. Y bueno, se hicieron las obras para hacer distintos dormitorios, para hacer unos baños, y bueno, a día de hoy tenemos un albergue ahí con capacidad de 10 plazas. El albergue municipal también de Santa Cruz,
es un albergue chiquito, es un albergue que tiene 5 plazas, pero bueno, era una casa que también tenía el ayuntamiento que no usaba, que estaba vacía y bueno, se hizo este mini albergue que nos viene muy bien porque es un albergue que está 3 kilómetros antes de un final de etapa, con lo cual en momentos de saturación siempre teníamos la opción de poder tener pues cómodos albergues, porque 3 kilómetros es media hora caminando, con lo cual podríamos alojar más peregrinos en un final de etapa donde en los previos y después no hay nada más, o pillaba ya demasiado retirado. Luego se hizo el albergue también de Arbolodui. Aquí tenemos a Ana, que es la hospitalera que tenemos actualmente en el albergue de Arbolodui. Y esto es lo mismo, esto era la casa del médico. El médico se jubiló, el médico se fue y se quedó la casa. Y bueno, pues todo este albergue también se hicieron todas las obras de reforma, de tarifería. Aquí uno de los compañeros, Manolo, fue el artífice de la obra, con otro compañero que tenemos, ¿no? Pepe, después de sus trabajos, venían a hacer esta obra. Es un albergue que cuenta con 12 plazas de capacidad. Este es el albergue municipal de Ocaña. Esto era la escuela. Ocaña es un municipio que tiene 100 habitantes. Bueno, no es un municipio, es una pedanía de un municipio. 100 habitantes. 100 habitantes y en la clase de la escuela todavía veréis las ventanas que se ven por aquí, incluso las sillas escolares y las mesas escolares que las tenemos todavía aprovechadas. Y en esa clase se hicieron los tabiques y se hizo lo que hoy es un albergue de peregrinos con una capacidad de 10 plazas, que también es interesante y muy necesario, porque precisamente se encuentra en una de las etapas más largas que tenemos en la provincia de Almería, entre Arbolodui y Abla, que son 28 kilómetros. Todo el mundo no está capacitado para hacer tantos kilómetros, con lo cual se le ofrecía la oportunidad de poder quedarte 6 kilómetros antes de llegar al final de etapa, que aquí lo tenemos. Este es el albergue de Abla. Esto también era otra casa que también estaba totalmente en desuso. Y bueno, pues también lo mismo, ¿no? Se equipó el mismo sistema que antes. Aquí tenemos a sus hospitaleros de Abla, que ahora después nos hablarán. Y ya se estuvo equipando todo. A Brucena, este es el último albergue que hemos abierto. Vamos, abierto hace nada, el 4 de marzo de este año. Se ha abierto este pequeñito albergue, que era la antigua biblioteca del municipio, que también ya pues no lo usamos porque han hecho un edificio para albergar la biblioteca nueva y estaba sin usar. Es un albergue muy interesante también desde el punto de vista nuestro porque está a 1,5 kilómetros solamente de Abla. Quiere decir que Abla, si se nos llena ese final de etapa, el peregrino no se ha quedado en Ocaña antes porque se ha visto fuerte, ha querido continuar, pero ahora llega a Abla y no tiene sitio, ¿qué hace? ¿Dónde duerme? Pues bueno, pues ahora tiene la posibilidad que en media hora, 3/4 de hora, tiene otro albergue donde tiene una capacidad de 6 plazas, con lo cual toda esa etapa ya se queda cubierta con una oferta de camas disponibles para el volumen de peregrinos que nosotros manejamos. Albergue de Güeneja, ya en la provincia de Granada. Esto es la casa de otro maestro. Esto está además al lado del colegio, en el edificio del colegio donde vivían los maestros. Pues era la casa del maestro. Casa del maestro que a día de hoy es un albergue municipal también de peregrinos y que tenemos además el de enfrente para la posibilidad también de poder ampliar. El albergue de la Peza está dentro del patio del colegio. Se hizo con idea ya como albergue de peregrinos y fue el primer albergue además que hicimos y bueno, ahí está funcionando, es el más grande que tenemos, tiene capacidad de 22 plazas, con lo cual ya es un albergue. Y teniendo en cuenta que además allí no hay oferta privada, pues es necesario. Aquí tenemos también a su hospitalero, que ahora después nos hablará. Y el albergue de Tocón de Quentar. El albergue de Tocón de Quentar no es un pueblo del Camino de Santiago, es una variante del Camino de Santiago. El camino va desde la Peza a Quentar de forma directa, pero era muy necesario el tener un lugar intermedio donde hubiera esa posibilidad, porque la etapa es muy larga, de que un peregrino pudiera refugiarse, porque es una zona donde nieva, es una zona donde te puede caer una tormenta en cualquier momento, es una etapa donde no hay nada, es plena y pura naturaleza y plena montaña, con lo cual, como pertenecía dentro del mismo
término municipal de venta, porque tú cuando te... Pues estos son los albergues que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos dentro de estos albergues? Desde que empezamos hace 9 años como asociación, ahora nos encontramos con esto, que en el año 2022, o sea, recientemente, han pernoctado en nuestros albergues 877 peregrinos. 877 peregrinos, pero que os digo, que han pernoctado en nuestros albergues, no que hayan venido el camino. En el camino nos estamos moviendo en más ya de 1000 peregrinos cada año. Porque nosotros en nuestra estadística solamente contabilizamos peregrinos que se alojan en el albergue, en nuestro libro de registro. No contabilizamos los grupos que vienen. Tuvimos el año pasado grupos de scouts, hemos tenido grupos de asociaciones, de amigos del camino que han venido, que son un autocar también grande, un grupo de 50 60 personas, que estos no vuelven en los albergues, entonces no los contabilizamos. Vienen gente de agencias de viaje de Holanda y de Escocia, que están en contacto con nosotros porque envían a peregrinos, que además ellos los transportan en vehículos y le hacen el apoyo, duermen en hoteles, con lo cual nosotros no los tenemos contabilizados. Entonces, estamos hablando de que ya más de 1000 personas están pasando todos los días por aquí, por Jerez. Todos los días, o todas las semanas, o durante todo el año. Más de 1000 personas de 52 nacionalidades diferentes están recorriendo el camino. 877 de ellas pernoctan en pueblos como Albolo de 1500 habitantes, pernoctan en Aula, pernoctan en Rioja, están pernoctando en estos albergues, con lo cual es importante para el desarrollo y la vitalización de municipios como los que estamos hablando, tan pequeños y con tan pocos habitantes. De ello, la procedencia por continente, el 92% de los peregrinos son de origen europeo. Ya vimos que 88.000 kilómetros de Santiago marcados en Europa, ¿no? Pero luego es significativo que después con el resto, porque han venido de todos los continentes, de los 5 continentes, no se ha librado ninguno. Pero luego es curioso que tras los europeos, los peregrinos que más vienen al camino, que es un 6%, que para nosotros es mucho, es un camino que estamos hablando que hace 9 años que empezamos en esto. No estamos hablando como el camino francés que lleva como mucho, ¿no? Pues 6% son americanos, de Estados Unidos y canadienses. Y están viniendo continuamente gracias a la relación que tenemos precisamente con estas dos entidades, con estas dos asociaciones y los movimientos jacobeos que existen en Canadá y en Estados Unidos. Dentro de Europa, además, la mayoría son del arco mediterráneo. Los franceses barren aquí por golear. Tenemos el camino lleno de franceses continuamente, ¿no? Que vamos a tener que dejar el inglés para empezar a aprender a hablar francés, ¿no? Porque es que son muchísimos los franceses que vienen a hacer el camino. Franceses, italianos, españoles, como no, y portugueses. O sea, todo lo que es el área mediterránea está representando actualmente ahora el 73% de ellos. Pero luego el 14% son ya de Centro Europa, fundamentalmente belgas, holandeses y gente de Dinamarca, ¿no? Alemanes también, metemos dentro de ese nivel europeo. Y luego ya se está moviendo mucho todo lo que es la zona de los países bálticos y noruegos, finlandeses, suecos y todo lo que es el este de Europa, ¿no? Lituania, letones, esloveno, polaco, cada vez más. O sea, cada vez vamos viendo una diversidad de todos los países europeos que es impresionante. El destino de ellos, de los 877 que os puse antes, 317 recorren Almería-Granada solamente. Y luego, digamos que la otra mitad, ¿no? 317 podríamos decir que es casi la mitad de los 800 y pico que teníamos, y luego casi la otra mitad van entre Santiago o Mérida. O sea, estaríamos hablando de un camino de largo recorrido. La mitad de los peregrinos que vienen hacen un camino de largo recorrido, porque tienen tiempo. La otra mitad, pues Almería-Granada. ¿Por qué? Porque lo van pausando. Ahora hacen Almería-Granada, en otro momento hacen de Almería a Córdoba, en otro momento, o sea, perdón, de Granada a Córdoba, en otro momento de Córdoba a Mérida, y lo van haciendo por etapas.
Incluso muchos de ellos vemos, ¿no? Por ejemplo, a Córdoba 121 o 144 metros, también pautan este camino en varios tramos a lo largo del tiempo, porque es un camino bastante largo. Estamos hablando que son 1.382,20 kilómetros, lo que hay desde Almería hasta Santiago de Compostela, 53 etapas. Entonces, necesitas como mínimo 53 días para caminar hasta llegar a Santiago. Eso no todo el mundo está en esa disposición a nivel de tiempo personal para poder hacerlo, ¿no? Y también, pues bueno, a nivel económico también resulta importante, ¿no? De ellos, además, el 68% de los peregrinos que recorren el camino son de perfil extranjero. El resto somos españoles, ¿no? Pero la mayoría son todos extranjeros. Como es un camino de larga distancia, de largo recorrido, donde se necesita mucho tiempo, pues el 76% de ellos están entre los 60 y 80 años. ¿Qué significa? Que es personas que ya están jubiladas y por lo tanto disponen de ese tiempo para poder realizar este tipo de camino. El 16% son los que están entre 40 y 60 años, que además exige cierta coincidencia con lo que os comentaba antes, de que hay muchos que hacen Almería y Granada. ¿Por qué? Porque todas estas personas de 40 a 60 años todavía se mantienen en activo. Y el camino de Almería y Granada son 9 días, que es un periodo muy bueno vacacional, porque normalmente puedes tener vacaciones 10 días, 15 días y aprovechas para hacer el camino de Santiago mientras ir y venir. Pues bueno, te da tiempo a hacer este camino de esos 9 días, ¿no? Por similitudes, a los que conocéis el mundo del Camino de Santiago, podríamos decir que estos 9 días es, por ejemplo, lo que hacen en la Vía de la Plata, ¿no? De Sevilla a Mérida son 9 días y ya se cuenta como un camino, ¿no?, de largo recorrido. Pues esto mismo son las mismas etapas que tenemos desde la Vía de la Plata. Y luego, pues bueno, está el 8% que son menores de 40 años, porque no el problema que estamos hablando, ¿no? Falta de medio económico y falta de tiempo. Evidentemente todo esto no se hace solo, lo decía con el tema de los albergues. Aquí ha habido mucho trabajo, mucho pateo, muchas reuniones y mucha coordinación. ¿Entre quién? Entre todos, porque todos somos caminos. Los ayuntamientos, las diputaciones, viendo con cada uno de ellos los trazados, qué vamos a hacer, por dónde vamos. Ha habido, y es necesario, y que la siga habiendo esa comunicación fluida, porque sin la ayuda de ellos y sin la coordinación de todos no podríamos estar en el momento en el que estamos, ¿no? Ni podríamos tener el camino como lo tenemos, ¿no? Es necesario que lo sigamos haciendo, y aquí pues bueno, mostramos diferentes. Esto fue además aquí en el Centro de Iniciativas también Turísticas, pues las reuniones que se hicieron a nivel comarcal, ¿no?, con todos los alcaldes del territorio y las diputaciones. Luego también, evidentemente, las mejoras de las señalizaciones de las ciudades, ¿no?, por los políticos, pues para meter esa señalización dentro del camino, meterla dentro de los planes turísticos, de los planes estratégicos de crecimiento de las ciudades, para que se tengan en cuenta. Y luego, estos son ya iniciativas propias que se han hecho dentro de los municipios, iniciativas además que el resto de municipios pueden seguir haciendo, porque el camino forma parte de su municipio y hay que introducir el camino dentro del pueblo. Entonces, aprovechando que se vaya a hacer una obra, que se haga una reforma, siempre intentar meter algún elemento jacobeo, una fuente, una papelera, un banco, cualquier elemento. Aquí estamos viendo, por ejemplo, recientemente, que se hizo en Jerez, precisamente en el municipio en el que estamos, este cruceiro. Un cruceiro además gallego, que se ha hecho en Galicia, se ha tallado a mano por un artesano gallego y se ha traído aquí, que está además justo al paso del camino, ¿no?, por la iglesia. Pues esto es importantísimo, no solamente para los peregrinos, que lo vemos y nos volvemos locos, para un municipio y para que la población entienda, oye, Jerez es un municipio jacobeo, mi pueblo está en el Camino de Santiago, porque además tu pueblo está en el mapa del mundo, porque esa gente se lo lleva al mundo. Y el de Japón dirá, yo estuve en Jerez, en su idioma, pero en Japón se habla de Jerez, con lo cual eso, imaginaos la importancia que tiene, ¿no?
Esto, otra iniciativa municipal en el Marchal, un área de descanso para peregrinos. Era una era que le habían regalado al ayuntamiento, no sabían qué hacer con ella, lo llamaron y dijimos, pues aquí, un área de descanso, pero vamos, que es necesaria además con vista a las cárcavas del Marchal, que es un monumento natural, con lo cual es un regalo para los ojos y un regalo para los pies, porque mientras estás descansando tienes además para lavarte los pies, para refrescártelo, todo. Esto ya lo hemos visto en la presentación de Andrea. La concha en la plaza, se hace una rehabilitación de la plaza del pueblo que pongo aquí, pues, una concha de Santiago, una cruz del Camino de Santiago. Con esto os digo que hay muchísima iniciativa municipal que se puede hacer, que no le tengáis miedo a invertir y hacer cosas con elementos jacobeos de vuestro pueblo, porque el camino es vuestro. Entonces no tenéis que ni que preguntar, hacerlo y punto. Cosas que se pueden hacer también a nivel municipal, por lo que estamos haciendo, ¿no? De organizaciones de congresos y de seminarios de índole jacobea. Hay potencialidades, hay sitios donde se podría hacer. Ya hicimos uno en Almoloduy, un pueblo con 500 habitantes, y repartimos a toda la gente que se alojó en los diferentes municipios, porque Almoloduy no tiene capacidad para alojar. Esto lo hicimos gracias también con Andrés, con la universidad y con la Asociación de Ángel y la Asociación de Amigos del Camino de París. Y se puede hacer. O sea que no es una cosa imposible que digamos, ay, yo en mi pueblo es que es muy chico, ¿cómo voy a hacer un congreso del camino? Pues sí se puede hacer, porque lo suyo es que además lo hagamos en los municipios, no en las ciudades. Las ciudades ya tienen de todo. En las ciudades se hacen muchos congresos de otras cosas. Hagámoslo en nuestros pueblos, en nuestro territorio, porque sois quienes acogéis a los peregrinos. También las promociones del deporte y la artesanía. Tenemos mucho deporte, mucha artesanía. Se hacen muchas cosas. La Mozarabe Bike fue la semana pasada, que estuviste aquí, pasaba por aquí. Se puede ir metiendo cada una de las actividades de la vida cotidiana, se puede meter dentro de lo que es el Camino de Santiago. Promoción de los senderos. Promocionáis senderos que hay en vuestro territorio. Oye, pues también los senderos, el Camino de Santiago. No es un sendero como tal, pero oye, puedes planear una etapa, pues de aquí, de Jerez a Guadix, de no sé qué, es así, lo podéis promocionar. La artesanía que se hace en los guadalifos, las asociaciones de mujeres que trabajan muchísimo, que hacen un montón de cosas, esto lo hacen ellas, las tejas y estas calabazas que luego se venden a los peregrinos, porque les gusta tener su recuerdo, ¿no? Promociones que se hicieron, por ejemplo, en el CENETE, ¿no? De la puesta en valor de los recursos de una comarca, pues entre ellas el Camino de Santiago. Lo mismo que hemos hablado, que antes Andrea nos lo puso, ¿no? Jornada de sabores gastronómicos, los sabores del camino, porque la gastronomía cambia completamente desde Almería hasta Granada, es otro mundo, es un universo, y ahora que está tan de moda el tema gastronómico, hagamos jornadas gastronómicas. Nosotros estamos abiertos a ayudaros y a colaborar en lo que haga falta. Incluso, bueno, centros de interpretación de Mozarabe de Santiago, se ha hecho ahora y se ha abierto uno recientemente en Magacena, que está en la provincia de Badajoz. Con lo cual, son iniciativas que también dentro de vuestros municipios, desde cuando hagáis un centro de interpretación, interpretar el Camino de Santiago en vuestro municipio o en vuestra comarca, porque está y es posible poder hacerlo. Organización de exposiciones. Hoy vamos a ver una de ellas, esto otra que hemos hecho en otro lugar, pero aquí tenemos esas exposiciones, bien esta nuestra o bien otras, porque además Jacobeo tiene una colección impresionante de exposiciones que las ponen a disposición de las asociaciones para que las podamos itinerar por los distintos municipios, por lo cual, en el momento que queráis y que se quiera hacer, pues contad con nosotros y solicitamos y se hace y que se itinere. Jornadas como la de hoy, para dar difusión y conocimiento del camino. Bien aquí, bien en otros pueblos, incluso conciertos. Estamos ahora, esto lo tenemos el 8 de julio en el Monasterio de San Bernardo de Granada. O conocimiento, jornadas de puertas abiertas, de albergues y de municipios, ¿no? Jornadas como hicimos también con el Centro de Iniciativas Turísticas para el tema del turismo religioso y jornadas como la de hoy, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel municipal en colaboración con las asociaciones, pero también debemos de apoyar a través de los ayuntamientos, a través de los GNR, que estamos aquí, iniciativas privadas y de emprendimiento que gracias al Camino de Santiago podrían ponerse en marcha y que nosotros le diéramos ese pequeño empujoncito. Hemos visto que gracias al Camino de Santiago, por ejemplo, en municipios como Santa Fe de Munduja, con 400 habitantes, donde no existía un bar, se ha abierto el bar gracias al camino.
porque empezaron a venir los peregrinos, a venir peregrinos, a venir peregrinos, y el bar no tenía, había un bar que era municipal, se licitó a una persona que se quedó con un alojamiento y ahora tiene el alojamiento del Camino de Santiago y el bar, que no solamente es para peregrinos, porque ahora ya todos los del pueblo también van al bar. En Ocaña, caso similar, exactamente igual. En Santa Cruz lo mismo, pueblos que no tenían tienda y pueblos que no tenían un bar, gracias a los peregrinos, que no que sea la salvación, los peregrinos, pero la media acogida privada. No tenemos capacidad para alojar peregrinos. A día de hoy, nosotros este año hemos tenido dificultades y somos una asociación pequeñita con una amplia red de albergues, pero hemos tenido dificultades porque nos hemos encontrado días que hemos tenido más peregrinos de los que podemos absorber en los municipios. Y bueno, porque hemos estado ahí haciendo encaje de bolillo, pues tú te vas a 5 aquí, tú te vas a 2 allí y tú allí. Y hemos tenido que condicionar el camino de los peregrinos para poder alojarlos. Eso no puede ser. Los peregrinos tienen que venir al camino libremente y que el camino les diga todo lo que les tenga que decir y que nosotros no tengamos que interferir ni intervenir en su camino diciéndole, mira, tú no puedes ir aquí porque no hay sitio, tú como andas menos te quedas aquí, tú como andas más te vas al otro, pero es que era la única manera, ¿no? Entonces, porque no hay capacidad de absorber, por lo menos en estos meses, y el camino no es una moda, el camino no es un... Esto ahora estoy de moda, el camino es un flujo durante todos los años y estamos en el inicio. Cada vez esto irá un poco a más. Hace falta y es necesaria que haya una red de acogida privada que te puede servir aprovechando los recursos turísticos. Estamos en un geoparque, estamos en el espacio natural de Sierra Nevada, con lo cual tenemos que apoyar ese emprendimiento de que puedan hacerse alojamientos, albergues que recojan turistas de naturaleza, que vengan a aprovechar los recursos de los geoparques o del espacio natural de Sierra Nevada y a la vez tengan un espacio que pueda y permita que se puedan alojar peregrinos. La ropa deportiva especializada. Hay un montón de tiendas de ropa en ciudades, sobre todo, o bien el que ponga una tiendita pequeña en un pueblo, que tengan un poquito más de capacidad de ropa, oye, que tengan sus cositas del Camino de Santiago, como pasa en Castroguerí. Hay allí una ferretería gigante, grandísima, con ropa de otro tipo de trabajo para los agricultores, y tiene también allí su sección de cosas de peregrinos, porque hay peregrinos que duermen todos los días. Y si te rompen unas botas, o necesitas un chubasquero, necesitas no sé qué, pues ahí lo tienes. Son oportunidades de negocio que se podrían aprovechar. Igual que las tiendas de souvenir, las tiendas que tenemos de recuerdos, tiendas que tenemos de dulce o de panadería del pueblo. Se pueden tener cosas del Camino de Santiago que los peregrinos, como nosotros tenemos aquí, ¿no?, puedan llevarse a lo largo del camino cuando lo están recorriendo. Y evidentemente esto es un negocio estrella, cada día más demandado en el camino. Nuestro camino es un camino largo, un camino montañoso y no apto para mucha gente que viene cargado con 2 meses de peso y cada vez nos demandan más el transporte de mochila. Y no hay ninguna empresa que se dedique precisamente a hacer ese servicio de taxi entre pueblo y pueblo o incluso servicio simplemente de mochila para poder llevarlo, como existe en otros caminos del norte donde esto, pues desde correos hasta empresas privadas, ¿no?, lo ejecutan. Y bueno, otras actividades que hacemos también para difundir los valores del camino, igual que estamos aquí esta mañana, las hacemos con los colegios. Llevamos años trabajando con los centros escolares de toda la zona, ¿no?, de todo el territorio, para que los más pequeños, que es nuestro relevo generacional, entiendan lo que es el Camino de Santiago, porque los niños son esponjas y todo lo que aprenden en el cole lo cascan en la casa, con lo cual es una manera de difundir muy bien los valores que tiene el Camino de Santiago. Este proyecto, que es el proyecto Mozarito, como os digo, llevamos mucho tiempo haciéndolo y la verdad que es un éxito, ¿no?, entre los niños. Y los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Siempre nos quejamos, ay, los jóvenes no participan, los jóvenes no están, los jóvenes... Y es verdad, y no están, y nos cuesta mucho llegar a ellos. Bueno, pues nosotros pensábamos también a través del Camino de Santiago cómo acercamos a estos jóvenes que están ahí, para que vengan al Camino de Santiago y se metan el gusanillo a través de lo que les guste y luego ya, una vez que ya le ha picado el virus, pues bueno, pues luego ya que ellos decidan, ¿no? Y una manera fue, pues bueno,
a través de la interpretación artística de los grafitis o la música, ¿no? Que es lo que a ellos les gusta. Y aquí veis ejemplos de grafitis que se han hecho por ahí, ¿no? Hechos por jóvenes, y cómo ven los jóvenes el Camino de Santiago, ¿no? Los mozárabes, la leyenda del gallo, o cómo nos ven, ¿no? A los peregrinos como caracoles que llevamos en nuestra casa puesta. Proyectos de investigación importante, necesario, fundamental. Tenemos que conocer nuestro territorio para ponerlo en valor. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues tiremos de las universidades, tiremos de los expertos. Aquí en este caso estuvimos con la Universidad de Arce, pero tenemos la Universidad de Granada, tenemos la Universidad de Almería y tenemos que seguir investigando y profundizando sobre el Camino de Santiago en nuestro territorio. Luego, pues, difusión del patrimonio. A través de la Asociación de París, a través de la Asociación de Badajoz, hicimos un proyecto que se llama la wikimozárabe.com, donde introducimos los valores patrimoniales asociados al camino. Esos recursos que van asociados para que los peregrinos, aparte de llegar a un lugar, puedan saber y tener esa información. Salidas de dinamización, participamos en proyectos de cooperación, en premios jacobeos que se organizan también, y veranos culturales o otro tipo de actividades que vamos realizando. Difusión en redes sociales, porque hoy el que no está en redes parece que no existe. Nosotros no tenemos grandes medios de difusión, pero nos movemos a través de las redes sociales, que incluso tenemos hasta una página del Camino Mozárabe en China, de un peregrino que vino y hizo su página especial del Camino Mozárabe en chino, donde se va difundiendo todas las cosas que se van haciendo, ¿no? Y los perfiles, pues bueno, en Twitter, Instagram, en todo lo que podemos en redes, ¿no? Y luego, pues bueno, esto después de 9 años, pues al final empiezan a llegarte ya esos reconocimientos que nunca nadie es profeta en tu tierra, pero también están llegando ya en nuestra tierra, ¿no? Y empezamos a recibir los primeros premios al asociacionismo, ¿no? Por el trabajo que habíamos difundido y el trabajo que estábamos haciendo. Entre ellos, además, bueno, el premio Elías Mariña, que para nosotros fue importantísimo, el premio internacional más prestigioso que existe en el mundo del Camino de Santiago, porque es un reconocimiento a la trayectoria de una asociación, y a nosotros nos lo dieron con 5 años, con lo cual la trayectoria ya nos han dejado un peso ahí que veremos a ver cómo lo mantenemos el legado. Y un premio importante, ¿no? O premios, por ejemplo, el último que recibimos del premio Andalá del Grupo de Comunicación, la cadena SER y los principales, que también reconocen esas difusiones que hacemos del camino. Pero para nosotros, y ya con esto termino, nuestro mejor premio y lo que más nos llena y lo que más felices nos hace son lo que recibimos de los peregrinos. Aquí tenemos esta nota que nos dejó la primera peregrina que se alojó en el albergue de Rioja cuando lo inauguramos. Nos decía que muchas gracias para todo y a todos. Fue una estupenda para mí, fue una etapa estupenda para mí. Me voy haciendo el camino con todavía más alegría. Gracias a su generosidad, jamás fui tan bien atendida. No cambiéis nada, es perfecto. Un camino maravilloso por la acogida de todo su equipo. Michel, de Francia. Como veis, la respuesta a Michel sería: no hemos hecho nada nuevo. Las gracias a ti, porque nosotros simplemente hacemos lo que desde el siglo XI ya se viene haciendo, porque en el mismo Códex Calixtino ya se nos explicaba en el siglo XI cómo debíamos acoger a los peregrinos. Tanto pobres como ricos han de ser caritativamente recibidos y venerados por todas las gentes, cuando van o vienen de Santiago, pues quien quiera que los reciba y diligentemente los hospede, no solo tendrá como huésped a Santiago, sino también al Señor. El que os reciba a vosotros me recibe a mí, que fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles, y se recoge en el libro de Mateo 10:40. Esto está en el Códice Calixtino, en el inicio del capítulo 11. Así que con esto nos vemos en el camino de los sentidos. Os esperamos.